las funciones de Bessel modificadas, ¿verdad? Y bueno, y entonces les presenté varias funciones, no solamente las funciones de Bessel modificadas, eso fue la última parte de la clase, pero también vimos una formulación alternativa de las soluciones de la ecuación de Bessel, conocidas como las funciones de Hankel. Entonces, déjenme nada más hacer un recuento. Les vuelvo a definir las funciones de Hankel. Como les mencioné, las funciones de Hankel puede ser una representación interesante, tal vez pueda ser incluso de ayuda en algunos casos. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, la función de Hankel, la función H1, en U, como función de X, bueno, se define esencialmente como J más I veces la función de Neumann. Y entonces les mencioné que este era como el símil de las funciones exponenciales imaginarias, ¿verdad? Y mientras que H2, la función de Hankel de segundo tipo, no es más que el complejo conjugado de esta ecuación, perdón, de esta combinación lineal de las funciones de Bessel de primer y segundo tipo. Incluso hasta establecimos, por ejemplo, el Wronskiano entre las funciones de Hankel para mostrar que son efectivamente dos funciones que son linealmente independientes. ¿Ok? Y por lo tanto, pues entonces pueden ser, digamos, las funciones a partir de las cuales podemos nosotros representar las soluciones o algunas soluciones en donde intervenga la ecuación de Bessel. ¿Ok? Y bueno, y entonces también mencioné sobre las relaciones de recurrencia que satisfacen, dado que son combinaciones lineales de J nu y H nu, perdón, y N nu, bueno, pues también satisfacen las mismas relaciones de recurrencia. Luego les mostré lo que se conoce como las funciones de Bessel modificadas. Que esencialmente son soluciones de la ecuación de Bessel modificada. Vaya, valga la redundancia, ¿verdad? Son las soluciones de la ecuación de Bessel. Que como ustedes recordarán, bueno, pues es una ecuación, la ecuación de Bessel modificada. Se puede escribir como x cuadrada por la segunda derivada de la función más x por la primera derivada de la función menos x cuadrada más nu cuadrada, que multiplica a u, y esto es igual a cero. Y entonces nos dimos cuenta que, de hecho, la ecuación de Bessel modificada se puede transformar en la ecuación de Bessel, la ecuación de Bessel ordinaria. Esta es la ecuación de Bessel modificada. La ordinaria tiene un signo menos enfrente de la x, nada más. Y entonces nos dimos cuenta de que las soluciones de la ecuación de Bessel son soluciones de la ecuación de Bessel modificada si añadimos un i en el interior del argumento de la función. También por eso se conocen como funciones de Bessel de argumento imaginario.
aunque este nombre es un poco más raro, no es habitual, generalmente nos referiremos siempre a estas funciones como las funciones de Bessel modificadas. Bueno, y este nombre está justificado porque nosotros introdujimos una función i, que es la función de Bessel modificada de primer tipo, la cual definimos como la función de Bessel j, la de primer tipo, con un argumento imaginario y con una i a la menos uno. ¿Ok? Y de hecho, aunque parece que la variable compleja está, bueno, la variable imaginaria en realidad, está involucrada dentro de la función, resulta que la ecuación de Bessel de primer tipo es completamente real. Ujú. Es una función real. De hecho, vimos que el desarrollo en serie, muy parecido al desarrollo en serie de la función de Bessel de primer tipo, es puramente real. No tiene ninguna parte imaginaria. ¿Ok? Y luego también introdujimos la función de Bessel modificada esta es la de primer tipo, esta es función de Bessel modificada de primer tipo. Y la función de Bessel modificada de segunda especie, bueno, o de segundo tipo, pues la definimos en términos de la función de Neumann y la función de Bessel de primer tipo. ¿Ok? Y de hecho, tras algunos cálculos, la definición fue un poco rara, porque podríamos haber dicho que directamente podríamos tomarnos la función nu para hacer el cálculo en paralelo, y entonces definir esa nueva función de Bessel de segundo tipo. Pero no procedimos de esa forma. La introdujimos como una función, como una combinación lineal de esas funciones, y de hecho incluso nos dimos cuenta que se puede escribir en términos de las funciones y no de la siguiente forma. ¿Ok? Bien, lo que sigue ahora, lo que vamos a hacer a continuación, va a ser justamente a partir de la función Cano, la vamos a explorar. De hecho, la clase pasada también introduje sin demostración, que, bueno, tanto las funciones de Hankel como las funciones de Bessel modificadas tienen representaciones en serie, ¿cierto? No me voy a enfocar en digamos, presentarles las versiones integrales o las representaciones integrales de H, ¿no? Pero sí me gustaría introducir la representación integral de la función Cano, de la función de Bessel de segundo tipo.
Entonces, la representación integral, K nu, voy a escribirlo en función de z. Les mencioné la clase pasada que se puede escribir. Después, bueno, en realidad hay al menos dos, o tantas como imaginación tengamos para hacer cambios de variables, pero una de las representaciones que es de más utilidad es esta, porque a continuación voy a hablar sobre algo muy particular, que es lo que se conoce como los desarrollos asintóticos o el desarrollo asintótico de la función o de las funciones de Bessel. Entonces, tenemos aquí esta representación íntegra. Bien, lo que sigue a continuación, como les he mencionado, es obtener un desarrollo asintótico. Nuestro objetivo a continuación va a ser obtener un desarrollo asintótico. Para z tendiendo a infinito. ¿Por qué queremos hacer eso? Bueno, porque, bueno, nos interesa conocer la función, queremos saber cómo se comporta, ¿ok? Ese es, digamos, uno de los objetivos principales. Claramente, podemos nosotros apreciar ya incluso de esta expresión integral para la función de Bessel de segundo tipo modificada, que pues se trata de una función real, pese a que pareciera que está involucrada la variable, la variable imaginaria y no necesariamente es el caso. Entonces nosotros tenemos una expresión completamente real. Ahora nos gustaría saber cómo se comporta si nosotros pudiéramos hacer una gráfica de la función, cómo nosotros podríamos verla. Queremos conocer esta función, ese es el objetivo. ¿Ok? Hay una cosa que ya salta a la vista inmediatamente de esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Y es el hecho de que la función k, parece comportarse como una exponencial decreciente. ¿Logran ustedes apreciar este comportamiento en, en esta exponencial? Si ustedes hacen tender z a infinito, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues va a suceder que esta exponencial se va a ir rápidamente a cero, ¿verdad? No solamente ese z, esta exponencial va a provocar ese comportamiento, sino el hecho de que también la función va como el inverso de z a la 1/2. Cuando z se va a infinito, pues esto va a reforzar ese comportamiento. No va a haber, no, o sea, no hay términos que compitan para tratar de anular ese comportamiento. Y luego tenemos aquí otra variable z que está dentro de una integral. Y uno podría pensar, bueno, pues tal vez entonces sucedería que esta expresión podría a lo mejor competir contra esto. Ya tenemos entonces en nuestra mente esta imagen, que pareciera que k se comporta como una función exponencial. Pareciera. O sea, como que si tenemos ganas de ignorar esa integral y quisiéramos hacer una gráfica, pues quién sabe qué suceda por aquí, para zetas pequeños. Pero o el comportamiento que nosotros podemos apreciar, pensando que z es una variable real, pues es que esta exponencial haría que la función se muriera, se fuera rápidamente a cero, de una manera exponencial, ¿verdad? Quisiéramos saber si ese comportamiento es cierto, tratando de analizar la integral. En realidad no vamos a hacer, digamos, un gran esfuerzo con esta integración, porque de hecho incluso podemos ver que si z se va a cero, pues esto se va a 1, todo este término, perdón, sí, miento. Si z se va a infinito, este término es el que se va a cero, y entonces todo este binomio se hace 1.
Y si se dan cuenta, prácticamente esto es la función gamma. Entonces, bueno, tal vez tengamos la confianza de que efectivamente, aunque no sepamos qué sucede en esta región para zetas intermedios, pareciera que esto sí es correcto, ¿verdad? Este comportamiento exponencial. Entonces ya vamos conociendo la función. Pues vamos a hacerlo, vamos a hacer este desarrollo para apreciar verdaderamente qué sucede con la integración. La nu de z, entonces se puede escribir, fíjense, lo que vamos a hacer es, como estamos interesados en z yendo a infinito, entonces quiere decir que este término es casi cero, por lo que podemos entonces nosotros utilizar el binomio, el desarrollo binomial, ¿verdad? Entonces, tenemos los prefactores no cambian. La integral corre desde 0 hasta infinito, e a la menos t a la nu menos un medio. Y aquí, bueno, pues escribimos un desarrollo en serie, ¿verdad? Un desarrollo desde k igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? Bueno, pues, pues hacemos, usamos la generalización del teorema binomial, ¿verdad? Tenemos que el exponente es nu menos un medio, entonces esto es nu menos un medio factorial. Que multiplica a k factorial, que multiplica a nu menos un medio menos k factorial. Multiplicado por este término elevado a la késima potencia, que es t entre 2 veces z. Disculpe, doctor. Ay, ¿por qué dijo que hacíamos eso? ¿Cómo? ¿Te refieres del desarrollo binomial? Sí. El desarrollo binomial lo vamos a hacer para obtener un desarrollo asintótico. Queremos ver la función de Bessel modificada de segundo tipo como un desarrollo en serie de potencias. Entonces, y bueno, como buscamos el comportamiento asintótico se refiere a valores de z muy grandes, muy grandes. Entonces, lo razonable es suponer que este término es casi cero, ¿verdad? Para entonces saber cuáles son los términos que dominan, tenemos que hacer el desarrollo en serie de potencias. ¿Cómo puedes darte cuenta, de hecho, ya aquí? ¿Qué pasa cuando z se va a infinito? Si z se va a infinito, este término tiende a cero, ¿verdad? Porque estas son potencias inversas de z. Entonces, con z tendiendo a infinito, podemos ver entonces que efectivamente los términos en la serie pues van a ser pequeños. Voy a retener tal vez el primer término o el segundo término, no lo sé. Pero quiero deshacerme en todo caso, mi objetivo es deshacerme de la integral. La integral no me permite ver cuáles son los términos que son verdaderamente importantes. Ese es todo el objetivo, deshacerse de la integral que me está estorbando. Y entonces dejar a la función k en términos de cosas que yo conozca, que pueda graficar. ¿Sale? Esa es toda la intención. ¿Se entiende el propósito? Sí. Entonces lo que voy a hacer es ahora sacar la suma, voy a permutar la suma con la serie, con la integral, perdón, y vamos a ver qué sucede. Van a ver que nos vamos a deshacer de esa horrorosa integral. Se va a convertir en una integral muy, muy agradable a la vista. Ustedes, de hecho, ya la van a reconocer inmediatamente. Me dije primero la suma, desde k igual a 0 hasta infinito. Entonces tenemos el término, estos factores, que son constantes, no los tomamos en cuenta. Bueno, voy a poner aquí primero el nu, menos un medio, factorial. Aquí abajo tenemos k factorial, el término nu menos k factorial.
Menos k menos un medio. Y fíjense, lo que va a afectar la integral es la variable que tiene que ver con t. ¿Ok? Quiere decir que este término, este 2z, lo puedo poner aquí como 2z a la menos k. Claramente cuando z vaya a infinito, estos términos van a ir a cero. Como pueden darse cuenta ya de aquí, podemos apreciar que el desarrollo en serie que estamos obteniendo se va a hacer cero, se va a hacer se va a ir a cero cada vez que nosotros nos alejemos del origen en z. La integral de 0 a infinito de e a la menos t, t a la nu menos un medio, pero nu menos un medio menos k. Digo, t, no, t nu más k menos un medio. Ok, ya junté esta t con esta t. Y todo esto integrado a lo largo de t. ¿Alguien reconoce el resultado de esta integración? Es casi la función gamma, ¿no? Es la función gamma, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de obtener? Acabamos de obtener que la función k, la función de Bessel modificada, de segundo tipo, se puede escribir como este desarrollo asintótico que hemos obtenido. Raíz de pi entre 2 veces z, que multiplica la exponencial. Y aquí me falta el factorial, lo siento. Este factorial, no menos un medio factorial. Por la serie. ¿Mm? Con todos estos términos. De hecho, el no menos un medio yo lo debía haber, me debía haber deshecho de ese término, ¿verdad? Sí. Voy a regresar un poco. Sí, claramente este ya debió haberse anulado con este. Así que mejor ya lo voy a ignorar, lo voy a desechar, para no escribir tanto. E a la menos z. Ahora sí, la suma, desde k igual a 0 hasta infinito, de todo este rollo. Nu menos un medio factorial ya no aparece, ya no pinta. Claramente aquí ya corregido que este era un factorial. Se va a cancelar con este, pero va a aparecer un factorial aquí. De hecho, esta integral es la función gamma en este argumento más 1, ¿verdad? Por lo que, pero yo la quiero expresar como un factorial, entonces esto es nu más k menos un medio factorial directamente. Dividido entre k factorial por k menos, no, nu menos k menos un medio factorial. Son parecidos, no del todo parecidos, pero multiplicado por 2 veces z elevada a la késima potencia. ¿Ok? Si tomamos, por ejemplo, el primer término de esta serie, por ejemplo, el término k igual a 0, Es 2z a la menos k, ¿no? 2z a la menos k, sí, claro, muchas gracias. Voy a corregir mejor de una vez. La menos k. Y entonces, como les decía, si nos tomamos el término k igual a 0 de esta serie, pues, ¿qué sucede? Cuando k vale 0, tenemos nu menos un medio factorial, nu menos un medio factorial, 2z a la menos k, 0 factorial, entonces el primer término de la serie es 1. Entonces, para k igual a 0, la serie vale 1. Para k igual a 1, ¿qué sucede? Pues tenemos nu más 1 menos un medio, nu menos 1 más un medio, menos un medio, 1 factorial es 1, y tenemos que el siguiente término pues sería más o menos así, nu menos 1 más un medio es más un medio,
entre nu menos 1 menos 1 medio es nu menos 3 medios. Que multiplica a 1 entre 2 veces z. ¿Ok? Fíjense entonces qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo entonces es que conforme z se va yendo a infinito, tenemos que k, nu de z, se comporta más o menos de esta forma. Es aproximadamente igual. Todos los demás términos se van a cero como una potencia de k, una potencia más que lineal, más allá del término k igual a 1, todas las potencias van a cero, perdón, todas los términos van a cero en una forma de potencia. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que el comportamiento de k nu es aproximadamente igual a esto. Abrimos un paréntesis, 1 más este término, nu menos 1 menos 1 medio, factorial entre nu menos 3 medios, además este era más. Por 1 entre 2 veces z, más órdenes que van como potencias superiores de k, de hecho, superiores de k a la menos 2. ¿Ok? Entonces, estos términos se van yendo a cero conforme nosotros aumentamos el valor de z. Quiere decir que el término dominante, de hecho, es el 1. Por lo tanto, nosotros podemos decir con toda confianza, bueno, ok. Si nosotros queremos olvidarnos de esta potencia inversa incluso, hasta podríamos decir, bueno, el orden dominante, la función, se comporta muy parecido a pi entre raíz de 2 veces z, bueno, raíz de pi entre raíz de 2 veces z, multiplicado por e a la menos z. ¿Ok? Y este es entonces en principio nuestro resultado, nuestro gran resultado. O sea que lo que pensamos aquí era efectivamente correcto. La integral no nos echó a perder nada de nuestra intuición. Efectivamente, cuando nosotros hacemos el desarrollo en serie de potencias, nos quitamos de encima la integración ya no guarda nada oculto, entonces podemos nosotros apreciar que efectivamente el comportamiento es de esta forma. O sea, k de z se comporta como e a la menos z entre z a la 1 medio. Ese es el comportamiento, el comportamiento asintótico. Y entonces, como pueden darse cuenta, vamos conociendo mejor a nuestra función, nuestras funciones de Bessel modificadas. Al menos, estamos conociendo mejor la función de Bessel modificada de segundo tipo, ¿verdad? Y nos gustaría hacer lo mismo con todas las demás integrales, perdón, con todas las demás funciones de Bessel. Y entonces pueden decir, no, pues qué lata, porque vamos a tener que buscar los desarrollos en serie apropiados, bueno, las representaciones integrales primero, hacer los desarrollos en serie apropiados y ver cómo se comportan las funciones, pero no tenemos que hacer eso. Todo va a salir a partir de esta expresión asintótica. Este es el desarrollo asintótico que me va a permitir hacer todo, entender el comportamiento de todas las otras funciones de Bessel, ¿sale? Tanto las modificadas como las no modificadas, como las funciones de Hankel, la función de Neumann. Todas estas van a salir a la luz a partir de esta expresión. ¿Ok? Pero antes de cambiar de transparencia, me gustaría saber si tienen dudas o si hay alguna cosa que quisieran aclarar del desarrollo que hice. ¿Hay dudas entonces? ¿Ya terminamos de tomar nota? ¿Puedo cambiar de transparencia? Disculpe, Sí, te escucho. el desarrollo binomial, ¿cómo lo hizo? Es el desarrollo generalizado, ¿cómo se llama? Que tú tienes así tienes A más B. A una potencia que no es entera, pues entonces sigue valiendo el desarrollo binomial. Nada más que el desarrollo ahora es infinito, cuando la potencia no es entera. Y todo lo tienes que poner en términos de la función gamma. No factorial en el sentido de la función gamma. K factorial, ese es un entero, así que no hay ningún problema.
nu menos k se deben tener en el sentido de la función gamma multiplicado por a. Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Sí, mejor vamos a dejarnos con a igual a 1, 1 más b, para evitar el problema de, de las potencias. Aquí, entonces déjenme usar la goma para que lo escriba como lo tenemos allá arriba. Y queda como B a la K. De todas formas, si tú tienes un A aquí, lo único que tienes que hacer es factorizar un A para llevarlo a esta forma y entonces tener este desarrollo en serie. ¿Vale? Este es el desarrollo binomial. Generalizado, pues. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces voy a cambiar de transparencia y pues lo prometido es deuda. Vamos a ver entonces qué pasa con las demás funciones de Bessel. Realmente que esta parte va a ser muy divertida. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, para empezar, tenemos que recordar que la función de Bessel de segundo tipo, modificada, originalmente fue definida como la función de Hankel, de primera especie, ¿verdad? Esto de hecho era pi medios multiplicado por i elevado a la nu más 1, aunque esto no lo puse en el resumen, puse directamente ya la otra identidad en términos de las funciones i, pero vamos a partir de esta definición. Multiplicado entonces todo esto por h nu, la función de Hankel de primer tipo, evaluada en z. Ok, esta es de hecho definición de la función k, pero usando ese desarrollo asintótico, o usando la expresión asintótica, para k nu, para la función de Bessel de segunda especie, vamos a tener lo siguiente. Entonces, como k nu en z es aproximadamente igual lo que escribí hace rato, raíz de pi entre 2 veces z por la exponencial. Entonces, yo puedo igualar tranquilamente esta expresión h nu, la de primer tipo, en z con esa expresión asintótica. Entonces, puedo yo decir, bueno, pues esto es aproximadamente igual a raíz de 2 veces pi. Perdón, me faltó una i. Aquí, de hecho, disculpen ustedes, esto era iz. Aquí hay una i metida y por lo tanto aquí también. Bueno, déjenme entonces me regreso para escribirlo bien. Aquí tenemos entonces i por z. Esto es aproximadamente igual a raíz de pi entre 2 veces z que multiplica a e a la menos c. ¿Ok? Y aquí, bueno, pues es 1 más órdenes superiores. No voy a escribir los términos para evitar escribir Disculpe, demasiado. Ajá, escucho. ahí no le falta a la i nu más 1 abajo. No, en la parte de abajo aquí. Sí, a la I, sí, aquí, perdón, sí. Gracias también, gracias por señalar el error. Ya que estoy borrando, pues de una vez voy a hacerlo bien. Sí, ese no más uno es importante también. Y por Z, aquí es pi entre 2 y a la nu más 1, ¿verdad?
Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues quiero una expresión para h nu. Bueno, pues podemos despejar, ¿verdad? Pero antes también podemos nosotros hacer el cambio. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tomamos i por z y si sustituimos z por ix, bueno, vamos a sustituirlo por menos ix, entonces se dan cuenta que esto es simplemente x, ¿verdad? Pues vamos a hacer este cambio aquí. En todos los lados donde haya un z, vamos a escribir un iz. Y obtenemos entonces la siguiente expresión para h. h nu, como función de x, es aproximadamente igual. Entonces, i a la nu más 1 lo pasamos al otro lado dividiendo. El 2pi también, pues vamos a escribirlo. Entonces, ahí la voy a dejar hasta el final. Entonces es 2 entre pi, raíz de pi, entre z, entre 2 veces z. Y ya dije que z la iba a escribir como ix. Me voy a reservar la i. De hecho, menos ix. Ahora voy a poner la i. Y hay muchas i's aquí en juego, ¿verdad? Una i proviene de i a la menos nu más 1. Pero hay una i a la menos 1 medio, de hecho mejor lo escribo por separado. Menos i, pues esperen, hecho 1 entre menos i. Bueno, es lo mismo, un menos i a la menos 1 medio. ¿Ok? Espero ya haber puesto todos. Y entonces aquí tengo menos ix, o sea, más ix. ¿Vale? Ahora nada más es cuestión de escribir correctamente las i's que están aquí, ¿verdad? Que nos están dando lata, pero la vamos a escribir en forma exponencial, fíjense. Resulta que i se puede escribir como e a la i pi más 1. A la i pi, a ver, déjenme pensar, es 0 pi medios, ¿verdad? E a la i pi medios. De hecho, menos i se puede escribir como, entonces estamos a las 12, a las 6, entonces debe ser a la pi cuartos. Bueno, se puede escribir de dos formas. Medios, a la 3 pi medios o a la menos pi medios. Me gusta más el i pi medios. ¿Sí entienden por qué estoy escribiendo esto o no les queda claro a estas identidades? Sí. Sí me siguen, muy bien. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos estas sustituciones en las i's, tenemos i a la nu, a la menos nu, menos 1, y de hecho aquí era menos global, ¿verdad? Menos afecta al menos 1 también. Y a la menos nu más 1, por menos 1 a la menos i, perdón, este es de hecho menos i, a la menos 1 medio, es igual a lo siguiente, e a la i nu más 1 a la menos nu pi medios. Voy a poner en otra exponencial e a la menos i pi medios. Y aquí tenemos esta exponencial que es a la menos 1 medio, entonces aquí es un más i pi medios. A ver, déjenme ver. No, a la pi cuartos, me equivoqué. A un 2 multiplicando a la 1 medio, este es 1 medio. Ajá, entonces a la menos 1 medio, menos con menos se cancela y 1 medio con 1 medio se da 1 cuarto. Entonces aquí es pi cuartos. Y entonces, si nosotros ponemos todo esto en una sola exponencial, tenemos e a la menos i, voy a escribir el pi medios, que multiplica a nu. Entonces, fíjense que aquí nos queda más i pi cuartos. O i pi medios por 1 medio. Entonces, el pi medios lo factorizo y me queda nu menos 1 medio. No, ajá, sí, nu menos 1 medio.
¿Ok? Y entonces ahora sí, ya podemos escribir. Resulta que la función de Hankel de primera especie, de primer tipo, se puede escribir asintóticamente como una exponencial imaginaria. Entonces, fíjense, la analogía no solamente era una analogía en papel, tratando de ver a las funciones de Hankel como si fueran exponenciales imaginarias, es que asintóticamente lo son, ¿sale? Esa es justamente la idea, el propósito de este ejercicio. Fíjense, entonces aquí nada más tenemos que agregar 2 entre raíz de 2, me queda raíz de 2 arriba, raíz de pi entre raíz de pi, me queda raíz de pi abajo, entonces esto sería raíz de 2 entre pi, que multiplica a 1 entre raíz de x por la exponencial de ix. De hecho, podría factorizar la y, déjenme ver, ix menos y medios multiplica nu menos un medio. Entonces, este es el resultado principal. La función de Hankel, hasta en una fase que tiene que ver con la nu, con este parámetro, la función de Hankel se comporta como el exponencial imaginario. ¿Ok? Y bien, si no podemos graficar, bueno, sí podríamos graficarla nada más con dimensiones. Podemos graficar la parte real y la parte imaginaria. Como funciones de x, sabemos que son senos y cosenos, así que en principio nosotros podemos imaginarnos el comportamiento. Y bueno, como resultado, como regalo de Navidad, podemos tener lo siguiente. La función de Hankel de segunda especie, pues no es más que el complejo conjugado de esta, así que pues es directo, decir que esto es aproximadamente igual. Y claro, aquí hay que decir que esto es para x tendiendo a infinito. Raíz de 2 entre pi, 1 entre raíz de x, por la exponencial, ¿verdad? Complejo conjugado. Entonces, la analogía es perfecta, ¿verdad? De las funciones de Hankel con las exponenciales imaginarias, porque asintóticamente lo son. Nuevamente aquí debo decir que esto es válido cuando x se va a infinito. Y por supuesto, aquí uno podría incluso rescatar el desarrollo de los términos adicionales si uno quisiera un poco más de precisión. Pero lo que queremos al final de cuentas ahorita es entender el comportamiento de las funciones, cómo se comportan. Esa es toda la idea. Bien, y entonces pueden decir, ok, pues parece que eh, fue algo fortuito, ¿verdad? Que pudiéramos obtener los desarrollos asintóticos, bueno, la expresión asintótica para las funciones de Hankel. Pero ¿qué hay de las otras funciones? De las funciones de Bessel, por ejemplo, la J nu y la H nu. Bueno, pues tampoco hay que pensar mucho porque la función de Hankel, recuerden ustedes, por eso se las puse al principio, la de primera especie, la de primer tipo, es una combinación lineal entre la función de J nu y N nu. Entonces podemos decir, bueno, pues entonces J nu de X se puede obtener como la parte real de la función de Hankel, de primer tipo. Bueno, pues entonces esto es directo de aquí, de esta expresión, ¿verdad? La parte real, si nosotros escribimos esta exponencial como función en senos y cosenos, entonces podemos ver que J nu de X que se puede hacer aproximadamente igual a raíz de 2 entre pi, 1 entre la raíz de x, y la parte real de ese exponencial, pues es el coseno.
Y entonces llevamos la analogía más allá todavía, porque si habíamos dicho que J nu era como la función coseno y N nu era como la función seno, bueno, pues la analogía ahora se complementa con el desarrollo asintótico. No solamente es como si fueran las funciones senos y cosenos, lo son en un sentido asintótico, asintóticamente nada más. Son muy parecidas a estas funciones. Y entonces ahora sí, queda plenamente justificado si no hubiéramos tenido computadoras modernas con Python, ya graficando las funciones, pues ahora las podríamos graficar, podríamos darnos una idea de cómo son, solamente por el análisis asintótico, si no tuviéramos esta herramienta. Asintóticamente, se van a cero como uno entre raíz de x, pero se van oscilando, ¿ok? Entonces, no sabemos bien lo que pasa al principio, eso lo podemos hacer, lo podemos estudiar tal vez con un análisis, haciendo un análisis asintótico, pero para z pequeño, que de hecho lo hicimos con los desarrollos en serie. Entonces, esto sería el comportamiento de J nu, tal vez también de N nu, aunque con una fase, por supuesto, como pueden darse cuenta, ¿verdad? Entonces, asintóticamente estas funciones se van a hacer. Si quisiera hacer tal vez un poco más largo, entonces yo tendría a lo mejor las oscilaciones. Van decreciendo, pero van decreciendo muy, muy lentamente. Lentamente como raíz de x, no desaparece la función exponencialmente. Entonces la caída, si nosotros quisiéramos poner una función envolvente que nos dé de tal manera que las funciones de Bessel estén por debajo de esto, entonces esta función envolvente sería como 1 entre raíz de x. ¿Vale? El decrecimiento es muy lento, lento como 1 entre raíz de x. ¿Ok? Y bueno, y entonces con esto, casi complementamos el esquema, ¿verdad? ¿Y qué hay de la i? Se quedó solita. Bueno, pero no tanto. Porque i nu, como función de x, si ustedes recuerdan, se definió como i a la menos nu por la función j nu de ix. Pero ya teniendo el desarrollo asintótico de la función de Bessel de primer tipo, en términos de coseno, bueno, pues no será muy complicado saber cómo es el comportamiento de la i. De hecho, bueno, no voy a hacer nada más hay que sustituir, pero sí les puedo mostrar una gráfica de la función. De hecho, la función de Bessel, la función i, se comporta como una exponencial que crece. ¿Vale? O sea, se comporta como e a la x, entre raíz de x. Aunque este término va a cero, la exponencial siempre gana. Por lo tanto, la función diverge. Y esto es entonces i nu como función de x. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, bueno, él tiene dos funciones, bueno, tiene h nu 1 y luego tiene h nu 2, esas dos, ¿cómo iba? Esas dos son, las dos soluciones, no, o sea, el H2 es diferente, ¿verdad? ¿O qué Sí, es el difiere? complejo conjugado. Es el complejo Ok. conjugado de H nu, de H nu 1. Y nuevamente, estos son expresiones asintóticas. Es nada más para que nosotros podamos entender cómo se comportan. Ujú. Y entonces la que está pintando es H nu 1 o H nu 2. No, estas no las pinté. Estoy pintando I nu contra X. Aquí estoy pintando J nu. ¿Ok? Esta que está aquí. Nada más es un comportamiento para decir que la oscilación va decayendo, pero no decae muy rápido. ¿La oscilación de quién? Pues ya sea de J nu o ya sea de N nu. Esto es todo lo que quise ilustrar en estas gráficas. Nada más el comportamiento. Nuevamente, la exponencial imaginaria no la puedes graficar como una función real, ¿verdad? Porque tienes una parte real y una parte imaginaria. Aquí está la parte real, aquí está la parte imaginaria. ¿Vale?
estas se diferencian en una solamente en una fase. Ah, ya Esta entiendo. fase ni siquiera es perfecta. Nada más es un esbozo de las curvas. Ok, y la expresión de hasta arriba, ¿Está? no, bueno, ajá, pero del lado derecho, superior, esa, ¿dónde la obtuvimos? Porque no La la clase recuerdo. pasada, esta fue una definición. Ah, ok, Esta fue la definición de la K no. ok, está bien. Es Ujú. que no la reconocí. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. De hecho, me gustaría aprovechar, antes de irnos al descanso, me gustaría aprovechar para mostrarles las funciones. Bueno, ok, ya las vieron en papel. Dijimos, si estuviéramos en el siglo pasado, donde no había computadoras, ni software especializado, pues vaya, podríamos imaginarnos cómo son las funciones, pero ya no tenemos que hacer eso. Bueno, no necesariamente. Déjenme presentarles la gráfica de la función Bessel-J. No sé si alcanzan a apreciar las font aquí o está muy pequeña la letra. A ver si la puedo aumentar. Ah, un momento. Quiero aumentar el tamaño de la letra y no encuentro cómo. Más no funciona. Formato. Estilo. Formato. Ujú. Aquí está. 72 puntos. ¿Cómo cambia? Un momento, ahorita tengo una dificultad técnica para cancelar. N. Sí, no. Ahí está. Hasta que funcionó esto. A ver, entonces, tal vez 24 puntos. Déjenme ver. ¿Logran ver las letras o la hago un poco más grande? ¿Y si se alcanza a apreciar? Uy, Bueno, me ahí lo volvió a se hacer escucha. pequeño. Lo volvió a hacer pequeño el texto. Ah, no puede ser. 24 puntos, no. Bueno, miren, ok, no importa. De todas formas, vaya. Mi intención no es enseñarles matemática. Mi intención es enseñarles las funciones de Bessel. Quiero ahorita mostrarles, por ejemplo, la gráfica de la función de Bessel de orden cero. Ujú. Entonces, no le hagan caso a los comandos, de todas formas, a no ser que tengan matemática, bueno, pues no es muy interesante. Lo que es interesante es la gráfica. Voy a graficarla desde 0 hasta 10, por ejemplo. Entonces, espero que la gráfica sí se pueda agrandar. Ahí está la gráfica de la función de Bessel de orden 0, desde 0 hasta 10, ¿vale? Desde 0 hasta 20, por ejemplo, vamos a hacerlo. Desde 0 hasta 100. Bueno, pues el comportamiento es como se los había mostrado, ¿verdad? Es una función que oscila y la oscilación va decayendo. Si nosotros graficamos hasta 1000, la oscilación decae muy lentamente. Si se dan cuenta, aún hasta 1000, parecería que la función se va haciendo cada vez más y más pequeña hasta que desaparece, pero no desaparece exponencialmente, desaparece, fíjense aquí la envolvente. Si nosotros pusiéramos una gráfica encimita, por aquí, por encimita,
esto se fijaría muy bien a raíz de x. De hecho, podría hacerlo. Podría graficar conjuntamente el inverso de la raíz de x para que vean que el comportamiento más o menos se seguiría. Uno entre x. Ay, déjenme ponerles lo mágico de esto es que aquí se pueden poner las funciones matemáticas. Raíz de x. Ok. ¿Y se dan cuenta? Fíjense, acabo de pintar la raíz de x, la función 1 entre raíz de x, perdón, y es básicamente la misma, es como si fuera una envolvente de la función, ¿verdad? No, decrece de esta forma. Si yo, por ejemplo, graficara aquí conjuntamente una función exponencial a la menos x, de hecho es la función x. La función e a la menos x, esa es una función que decae rápidamente, de hecho ni siquiera se alcanza a apreciar, fíjense, aquí ya inmediatamente se murió la exponencial, apenas se logra ver, ¿vale? Está sobrepuesta con la función de Bessel. Déjenme hacerles un gráfico desde 0 hasta 10. Aquí está la función exponencial. La función exponencial ustedes saben que se muere muy rápidamente. Bueno, se va a 0 casi inmediatamente. Ya en 6 ya prácticamente la función exponencial es 0. Nada más era con fines comparativos, para que ustedes entendieran por qué hago énfasis en que el decrecimiento de la amplitud de la función de Bessel es muy lento. Esta es la función de Bessel de orden 0. Les voy a mostrar ahora la función de Bessel de orden 1, la de orden 2. Fíjense, cómo la función de Bessel de orden 0 empieza en 1. Y ahora vamos a ver la función de Bessel de orden 1 empieza en 0. Es la que está en color amarillo aquí. La función de Bessel de primer tipo, la de orden 0, es la con línea azul que tenemos aquí. ¿Vale? Si yo graficara la función de Bessel de orden 3, tendría algo parecido. De orden 2, vamos en orden de orden 2. Les voy a pintar sobrepuesta a esta gráfica. Déjenme ponerla hasta 20. La de orden 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Como este programa, de hecho también Python, ya contiene las funciones de Bessel, aquí, bueno, me resulta más cómodo hacerlo porque, bueno, es mucho más directo. Pero como pueden darse cuenta, pues las funciones de Bessel funcionan de esta forma. Como pueden darse cuenta, tienen muchos ceros a lo largo de la recta real, infinitos ceros, de hecho. Pueden darse cuenta aquí con esta gráfica desde 0 hasta 200, ¿verdad? Y bueno, y entonces se preguntarán, bueno, ¿y qué hay de la función de Neumann? ¿También podemos tenerla? Pues sí. Déjenme ver cuál es. Bessel. Ah, ok. Como les había mencionado, la función de Neumann, algunos utilizan la nomenclatura Y. Matemática utiliza la Y, pero esta es la función de Neumann. Por ejemplo, vamos a graficar desde la función de Neumann de primera especie, perdón, la función de Neumann de orden 0, desde 0 hasta 10, por ejemplo. Ay, 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 ok. Me está diciendo groserías la computadora porque la función de Bessel diverge en el origen y no puede evaluar la función. Bueno, pues entonces voy a ser amable con la computadora y le voy a pedir que grafique desde, ok. Ah, no. Fue un error mío. No fue un error de la compu. Ahí está. Esta es la función de Neumann de orden 0. Es la N0. Es lo que nosotros llamamos N0. Y ustedes pueden darse cuenta que conforme nosotros nos acercamos al origen, la función diverge. Ya eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Si nosotros graficamos desde 0 hasta 100, pues la función de Neumann se parece mucho a la función de Bessel, asintóticamente hasta en una fase, como les había mencionado. Si nosotros sobreponemos la función de Bessel de orden 0 con la función, bueno, la función de Neumann y la función de Bessel, ambas de orden 0, una con otra, entonces podremos darnos cuenta que asintóticamente son parecidas y de hecho se diferencian en una fase, como lo había hecho en mi garabato aquí, ¿verdad? Nada más que mi garabato, pues nada más era eso, una caricatura de las funciones de Bessel. Aquí podemos apreciarlas con toda plenitud, ¿vale? Y entonces pueden darse cuenta que asintóticamente, conforme nos alejamos del origen, las funciones ya ni siquiera las podríamos distinguir tal vez
de las funciones senos y cosenos. Bueno, aquí sí todavía dices, no, esto no puede ser. Estas no son funciones senos y cosenos porque hay un decrecimiento. Nos alejamos más. De 1000 a 1150. Ahí está 1050. Ahí está. Si se dan cuenta, son funciones que oscilan. Y ahora sí, si ustedes nada más las ven así, una con la otra, pues no podrían distinguir si son funciones senos o cosenos, ¿verdad? Entonces, porque asintóticamente lo son. Para valores de x muy, muy largos. Fíjense, estamos en x desde 1000 hasta 1050. ¿Vale? ¿Vale? Y podemos ver también las funciones, esta es la función de Neumann y la función de Bessel, de primer tipo. Vamos ahora a ver la función I. La función de Bessel, de hecho, se llama Bessel I. Fíjense, también tenemos la función de Bessel K. La función de Bessel I en X, bueno, vamos a empezar con la de orden 0. Ahí está la función de Bessel de orden 0. Es como les había dicho en mi garabato. Es una función que diverge con X. Aunque, bueno, cerca del origen se comporta como un exponencial, está bien comportada. De hecho, la función de Bessel de orden 0 se hace 1 en el origen. Voy a sobreponer la función de Bessel I de orden 1. La función de Bessel de orden 1 empieza en 1. De orden 2. No, perdón, la función de Bessel de orden, no, la de orden 1 empieza en 1, la de orden 0 empieza en 1, es la línea azul, y las de orden superior, 1, 2, empiezan ambas en 0. ¿Ok? Si la graficamos desde 0 hasta 10, veremos curvas aburridas como exponenciales. Vamos a ver, la gráfica hasta 5, tal vez sea un poco menos, más fácil de diferenciar entre una y otra. Pero en fin, bueno, estas serían las funciones de Bessel, y disculpen, no tenía muy pequeña la gráfica, pero aquí están las funciones de Bessel y las funciones de Bessel K también se pueden graficar. Voy a hacer una gráfica aquí. Ahora la función de Bessel K de orden 0, de orden 1 y de orden 2. Están aquí. Y son exponenciales que decrecen. ¿Ok? Y esto es consistente con el comportamiento que hallamos hace rato. Les dije, ok, la función K se puede, es aproximadamente igual a la función E a la menos Z entre raíz de Z. Y aquí estamos verificando ese comportamiento viendo las gráficas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nada más era, la intención es que ustedes pudieran apreciar las funciones de Bessel, todas las que hemos visto, y bueno, entiendan su comportamiento, cómo se ven, y en fin. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok, bueno, entonces. Bien, entonces, como les había mencionado la vez pasada, quiero cerrar la parte del estudio de las funciones de Bessel, las funciones cilíndricas, calculando la norma de las funciones de Bessel. ¿Vale? Entonces, eso es justo lo que vamos a hacer a continuación. En particular, de hecho, vamos a calcular solamente, en este caso, la norma de la función j, va a ser en este caso la norma cuadrada, de la función j no. De hecho, bueno, como ya les he mencionado, las funciones de Bessel forman un conjunto completo, ortogonal de funciones, ¿verdad?
J nu de a la función alfa LM entre A, déjenme hacer mejor el paréntesis un poco más grande. Bueno, déjenme mejor, ahorita mejor las escribo. Bien, las funciones de Bessel J nu forman un conjunto ortogonal. Que sea completo únicamente quiere decir que yo puedo hacer un desarrollo en serie de cualquier función. Que sea ortogonal quiere decir que el producto interno pues es cero entre estas funciones, excepto el producto interno de una función consigo misma. Entonces nuestro conjunto completo de funciones con nu fija, nu queda fija en este caso, siempre. El conjunto de funciones son las funciones alfa, j en alfa LM, alfa L nu, mejor dicho. Déjenme pensar. Bueno, sí, alfa L nu, dividido entre A multiplicado por X. Con L contenido en los naturales. ¿Quién es alfa L nu? Alfa L nu es el Lésimo cero. Déjenme escribir bien la nu. Ok, no, como que no mejoro mucho. Este es nu. Este es el Lésimo cero. De JL. Ya les he mostrado las gráficas de J nu, de X. Ya les he mostrado las gráficas de J de varios órdenes, aunque sea de órdenes enteros. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente, pues la función tiene una cantidad infinita de ceros, no solamente por las gráficas, sino por los desarrollos asintóticos que ya realizamos. ¿Vale? En particular, bueno, lo que se quiere decir con esta expresión es que J nu, valuada en alfa L, nu, es cero. Si quieren, es la definición compacta de alfa L nu. Algunas veces, y en otros libros, utilizan los índices al revés. De hecho, tal vez sea yo quien los use al revés, eso no importa. Nada más tengan mucho cuidado en saber quién es, qué índice etiqueta el cero y qué índice etiqueta el orden de la función de Bessel que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces siempre pongan mucha atención a este punto. Entonces, ¿qué significa que sean ortogonales? Como les había mencionado, pues significa que la integral desde 0 hasta a de J nu de alfa L nu dividido entre a multiplicado por x, J nu de alfa L prima nu dividido entre a integrado, bueno, multiplicado por x, integrado a lo largo de x. Esto es una constante, vamos a llamarle L nu al cuadrado, que multiplica la delta de Kronecker en L, L'. ¿Ok? Quiere decir que esta integral vale 0 cuando L es diferente de L', y vale una constante que me gustaría calcular a continuación. Ese es el propósito de lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuánto vale C? L nu. Bueno, C L nu se define, lo vamos a definir, C L nu cuadrada. La definimos como justamente la integral que tenemos aquí arriba, pero con L igual a L'. Nos gustaría saber si podemos hacer este cálculo, el cálculo de esta integral, de alguna forma. J cuadrada, alfa L nu,
entre A multiplicado por X de X, ¿sale? Este es nuestro objetivo. Bueno, resulta que la integración se puede realizar y se puede escribir en términos de la función J, esto es decir, en términos de las mismas funciones de Bessel. ¿Ok? O sea, no falta una X en el J muy... Ah, sí, medio. aquí, muchas gracias. Aquí la X, ¿verdad? Cierto, claramente. Déjenme ver si puedo corregirlo con el borrador. A lo mejor, más grande este paréntesis. Ujú. Por X. Aquí, aunque sea un poco forzado. Muy bien. Entonces, bueno, ese es el propósito de lo que sigue, del cálculo que vamos a hacer a continuación. Vamos a calcular esa constante. Bueno, antes de eso, quiero que recuerden algo muy importante, que es lo que vamos a utilizar, es la técnica que vamos a utilizar. Probablemente ya hay otras formas de hacer este cálculo, pero vamos a recordar la teoría de Sturm-Liouville. Vamos a partir de ahí. Si ustedes recuerdan, si nosotros tenemos una ecuación diferencial en la forma Sturm-Liouville, en una de las clases anteriores, obtuvimos una identidad muy importante. Entonces, si U es la función desconocida aquí, y se escribe como un problema de valores propios, donde lambda son los valores propios, que hemos interpretado en el otro contexto como constantes de separación. Pues entonces, nosotros podemos mostrar que si tenemos dos soluciones vamos a llamarlas U1 y U2, son soluciones de esta expresión. La ecuación asterisco es esta. Entonces, podemos ver lo siguiente, podemos ver que lambda 1, de hecho es como un teorema, es como un teoremita, en el cual nos hemos apoyado, de hecho, para mostrar o para decir que las funciones son efectivamente ortogonales. Es lambda 1. Si esto multiplica la integral desde A hasta B, de la función de peso, W, U1 por U2, entonces esta integral es igual a lo siguiente. Esto es igual a la función de peso, perdón, a la función P de X, la P que aparece aquí, que multiplica a U2' de X. Bueno, voy a omitir los argumentos para U2' por U1. De hecho, perdón, es U', es U1'. Porque hay un signo que es muy importante. U1' por U2 menos U2'. Este es 2, ¿eh? U2' por U1. Y todo esto evaluado entre A y B. Y entonces, como pueden darse cuenta, si nosotros tenemos las condiciones de frontera, nada más voy a recordar un hecho que ya seguramente también ustedes recuerdan. Si U1 en A, por ejemplo, es igual a 0, y lo mismo en B, y lo mismo para U2, en A y en B, entonces claramente tenemos que cuando las dos soluciones son diferentes, entonces esta integral vale 0. O sea, el producto interno entre las funciones U1 y U2 es 0 si las soluciones son distintas. Pero si son iguales, claramente pueden ver que si las dos funciones U1 y U2 son iguales, son la misma, pues
vaya, efectivamente esto es 0, por otra razón, ¿verdad? Porque la función u1 y u2 coinciden y entonces esta diferencia se hace 0. Entonces, pero ese 0 está provocado por el hecho, bueno, cómo se hace consistente con el hecho de que del otro lado de la integral, del otro lado de la igualdad tenemos esta integral, esto se vuelve consistente con el hecho de que el valor propio correspondiente también se hace igual, ¿verdad? Entonces, digamos, este fue el punto de partida aparte, con el cual nosotros obtuvimos la ortogonalidad de las funciones. La ortogonalidad en el sentido de que la integral vale algo, no sabemos qué es lo que valga, por la delta de Kronecker. Bueno, vale 0. Ok. Vamos a hacerlo así. Es 0. Y 1 y es distinto de U2. Pero si 1 es igual a U2, entonces, bueno, pues nos quedaría la tarea de saber cuál es la correspondiente valor de la integral. Bien, una vez que hemos recordado esto, me gustaría hacer la identificación con el problema de Bessel. La ecuación de Bessel Bessel que nosotros hemos trabajado en varios ejemplos, en el problema del tambor, por ejemplo. Esencialmente es esta ecuación. No cuadrada entre X, entre R. Menos, en este caso, si ustedes recuerdan, la constante de separación que nos conduce a la solución es J, es la que nos lleva a menos K cuadrada. Entonces escribimos aquí menos K cuadrada. Menos K cuadrada, a ver, déjenme ver, regresamos. Sí, menos K cuadrada, R, por la función R de R. ¿Ok? Esta, de hecho, fue la ecuación que nos encontramos cuando nosotros resolvimos la parte radial, ya sea de la ecuación de difusión, de la ecuación del temblor, la ecuación de onda, o incluso en cualquier otro problema de la física que tenga esa geometría circular en 2 dimensiones. ¿Ok? Y entonces aquí nosotros ya sabemos, ya hemos visto, ya dijimos anteriormente, que la solución es esta ecuación. R de R es la función, está en una constante, es la función J nu de K por R. Estas son las soluciones con los casos que nosotros querramos. Imponemos las condiciones de frontera, o sea, con las condiciones de frontera. Por ejemplo, las condiciones fijas en los extremos. Bueno, en realidad no tenemos que tener fija en los extremos. La condición de frontera que nosotros estamos utilizando, la única es que R evaluado en A sea igual a 0. Y eso nos condujo a decir, bueno, pues entonces queremos J nu de KA tiene que ser igual a 0. Por lo cual, entonces nosotros hemos escogido que KA sea uno de los ceros de la función J nu. En consecuencia, tenemos entonces que la K se puede escribir como dependiente de L, dependiente del orden de la función de Bessel dividido entre A. ¿Ok? Entonces el 0 de la función de Bessel dividido entre A es el valor de K. Si nosotros ahora escribimos entonces, lo que podemos nosotros obtener por consecuencia es que efectivamente entonces J nu de K, de KL nu de R
Entonces, este es un conjunto de funciones ortonormal. Distintas L's nos llevan a resultados en donde la integral que nosotros tenemos es 0, ¿verdad? Aquí nada más insisto por una recapitulación. ¿Por qué entonces necesitamos solamente esta condición de frontera? Si ustedes se dan cuenta, si le escriben aquí directamente, se darán cuenta que ese resultado, voy a escribirlo, vamos a poner lambda, ok, lambda dijimos es menos k, ¿sale? Entonces voy a escribir menos KLM menos KL prima. Y además estoy usando no, lo siento, me regreso. KL nu cuadrada menos KL prima nu cuadrada. Y hay un más. Multiplicando a la integral desde 0 hasta a de J nu. Déjame pensar. Sí, voy a escribir de una vez esta KL nu entre A por R. Alfa L prima nu entre A por R, R de R. Eso es igual, y lo voy a escribir aquí. ¿Quién es la P de X en nuestro problema tipo Rubin? La P es la R, ¿ok? Escribimos la R. Esta es la P, ya la escribí. Ahora voy a utilizar las dos funciones propias. Yo estoy utilizando una función propia, lambda, está asociada a lambda 2 como U2 y asociada a lambda 1 como U1. Entonces, fíjense, el U1, el 1 se podría pensar que es la lambda prima. Perdonen, hay un pequeño detalle. De hecho, aquí me confundí con un signo menos. Déjenme lo corrijo. Hay un pequeño detalle. Ojo, la lambda, aquí hay una pequeña inconsistencia. Esta es la constante de separación, pero visto como el valor propio tiene un signo. Fíjense, nosotros aquí tenemos menos lambda, de donde nosotros dedujimos esta expresión. Aquí hay un menos lambda, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, esta lambda es el valor propio, mientras que esta lambda es la constante de separación. Por eso la inconsistencia. Mejor voy a borrar esta igualdad para que no se confundan. Son dos cosas distintas, ¿eh? La constante de separación y el valor propio de un operador no necesariamente van a coincidir todo el tiempo. Aquí, bueno, coinciden hasta en un signo, por la definición que nosotros dimos, pero lo que quiero que vean es que nosotros estamos tomando como lambda directamente k cuadrada. Entonces, aquí hay un error de signo porque yo puse todo y el signo junto con las k's. ¿Vale? Bueno, entonces lo voy a escribir de esta forma. Para que se pueda apreciar la sustitución que yo estoy haciendo. Fíjense, entonces el papel de lambda 2 lo está jugando el L. ¿Ok? Bueno, KL no. Y el papel de lambda 1 lo está jugando KL prima nu. En consecuencia, la función U1' es la que está asociada con L'. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, de hecho, la derivada respecto de R, eso significa la prima de aquí. J nu alfa L' nu entre A multiplicando a R. Esto está multiplicando, bueno, aquí creo que voy a abrir un paréntesis más grande. Esto está multiplicando a J nu en alfa L', en alfa L, perdón. Alfa L nu entre A por R, menos U2, el papel de U2 lo juega L. Entonces, esta es la derivada respecto de R de J nu alfa L nu entre A multiplica a R. Y aquí tenemos U1 es J nu alfa L' nu
A en R. Y eso está evaluado desde 0 hasta A. Desde 0 hasta A. ¿Ok? Fíjense, cuando la función vale A, cuando toda esta expresión que está aquí vale R igual a A, podemos ver que cuando hacemos R igual a A aquí, por ejemplo, esta función vale 0. R, cancela la A, tenemos J nu evaluada en el 0, en el enésimo 0 de J nu, y entonces este primer término se hace 0. Este segundo término también se hace 0 cuando R es igual a A, porque nos queda la función valuada en otro 0 de la misma función. Cuando se evalúa en A, todo esto desaparece, y cuando se evalúa en 0, todo desaparece gracias a la R que está aquí. Entonces, bueno, pues efectivamente estas funciones son ortogonales, o sea, el resultado de esta integración es justamente delta LL', por una constante que queremos calcular. Hasta aquí me siguen, ¿verdad? Lo único que hice fue básicamente reescribir el problema Sturluville específicamente para las funciones de Bessel. Pero yo les prometí el cálculo de esta integral. Pues vamos a hacerlo utilizando esta expresión que tenemos aquí. Pero antes necesito pasar a otra transparencia. ¿Tienen alguna duda? Al menos hasta aquí. No. ¿Necesitan tiempo para anotar? Ajá, ¿escucho? No importa, no. Ok. Entonces, aquí ya no necesitan tiempo para tomar nota, ya terminaron de copiar bien. Bueno, voy a cambiar. Pero antes de cambiar, de hecho no debería haber cambiado tan rápido, necesito recuperar esta última igualdad, porque a partir de ahí es en donde yo voy a tomar las siguientes ideas. Ok, entonces déjenme mover estos cuadros aquí, ahí está. Nada más para reescribirlo y ustedes puedan apreciar que efectivamente estoy partiendo de la misma identidad. Entonces, abro un paréntesis. Bueno, la K ya la voy a sustituir por esta K, la vamos a cambiar por alfa L nu, su valor, entre A. Y como está al cuadrado, entonces, bueno, de hecho, esperen. Ajá, sí. Este es alfa L nu cuadrada, entre A cuadrada, pero también la otra KL nu también tiene una cuadrada abajo, entonces las factorizamos. Ok. Tenemos la integral desde 0 hasta A, J nu, alfa L nu entre A, J nu, alfa L' nu, y me falta la R, siempre me como la R. R de R. Esto es igual, y voy a escribir todo este rollo. Entonces, primero escribo la función J, y luego la derivada, para no tener que usar muchos paréntesis. Menos J nu en L', por la derivada, contrario. Bueno, no voy a usar los paréntesis, aquí nada más J nu, alfa L nu entre A, por R. Esto está evaluado desde 0 hasta A. ¿Ok? Bueno, entonces ya voy a partir de esta igualdad. Vamos a hacerlo de esta forma. Fíjense, el truco para calcular, porque vamos a partir de esto para calcular la integral que nos preocupa, o sea, la integral con L igual a L',
Vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a escribir alfa L prima nu igual a la alfa L nu más epsilon. Y vamos a hacer epsilon tender a 0. Si nosotros hacemos esto dentro de la integral queda claro, más que claro, que esta integral se convierte en la integral que buscamos, la integral desde 0 hasta a de j nu cuadrada r de r, con ese argumento. ¿Ok? Pero el problema es que si nosotros hacemos la sustitución así directa, cambiamos L por L', ya sabemos que todo se nos hace 0. Entonces, vamos a hacer un procedimiento límite. Y con ello vamos a obtener el cálculo de la integral. ¿Vale? Esa es, digamos, toda la idea. Pero entonces, bueno, quiere decir que aquí yo voy a tener un alfa L cuadrada nu menos alfa L' nu al cuadrado. Esto es igual a, sustituyendo el alfa nu por el cuadrado. Entonces, fíjense, cuando nosotros elevamos al cuadrado, alfa L nu prima, nos queda al cuadrado, que se cancela con el cuadrado que está aquí, más el doble producto de epsilon con alfa nu. Si quieren lo voy a escribir todo directamente, para que se vea, se aprecie el resultado. Menos el doble producto de epsilon con alfa L nu. De hecho, un 2. Menos el cuadrado, menos epsilon al cuadrado. ¿Ok? Estos dos se cancelan por ser iguales, se están restando. Este término, los términos cuadráticos y órdenes superiores, los vamos a despreciar. Entonces, se ignoran. Órdenes de epsilon al cuadrado y superiores. O sea que básicamente el prefactor que está aquí es menos 2 veces epsilon por alfa nu. Eso ya vamos de gana. Entonces vamos a, ok, lo voy a dejar aquí reservado, porque antes de escribir la igualdad, quisiera analizar algunas cosas importantes, como esta derivada. ¿Ok? Vamos a analizar la derivada. Ahí lo voy a poner en color azul, para que veamos la derivada. Ok, tenemos entonces la derivada respecto de R de J nu, valuada en alfa L' nu, entre A por R. Esto es igual a, fíjense, si nosotros escribimos el alfa L nu prima, el alfa L prima nu por esta cantidad que está aquí, bueno, vamos a verlo. ¿Qué es lo que nos da? La derivada respecto de R de J nu alfa L nu entre A por R más epsilon R entre A. Pero podemos hacer un desarrollo en serie de potencias aquí, ¿verdad? El desarrollo en serie de J nu, con epsilon muy pequeño, porque ya estamos haciendo epsilon tender a 0. Entonces esto es J nu prima. Bueno, es primero, valuado, el desarrollo en serie de Taylor hasta primer orden, sería la función valuada en epsilon igual a 0. Más la derivada respecto de epsilon. Estamos haciendo un desarrollo en serie en epsilon. Por la regla de la cadena sale un RA, J nu prima, valuada en alfa L nu. Déjenme hacer un... entre A, multiplicando a epsilon. Y por supuesto hay órdenes superiores. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí, bueno, parece que todo esto está bien. Ahora
Fíjense, de hecho, este mismo desarrollo es el que emplearíamos para esta J de alfa L nu. Bueno, pues entonces ahora sí ya tenemos todas las partes que necesitamos para ahora sustituir en la expresión que tenemos hasta arriba. Vamos a empezar con este término. Este término dijimos que es menos 2 veces epsilon. Ahora sí, sustituyendo. Obtenemos lo siguiente. Menos 2 veces epsilon por alfa nu L. Multiplica a la integral desde 0 hasta A. Y aquí, bueno, aquí ya no voy a hacer nada. Lo voy a dejar tal como está, J nu. Y esto es igual a lo siguiente. R que multiplica a J nu en alfa L nu multiplicando a la derivada con la alfa L', pero la derivada con la alfa L' es todos estos términos que están aquí. Vamos a ir por uno. Tomamos la derivada respecto de R de J nu. Alfa L nu entre A. Más, tenemos el término que está aquí con epsilon lineal, pero bueno, también está multiplicando a la J. Lo escribimos entonces, J nu en alfa L nu entre A por R por la derivada respecto de R de J nu prima. De hecho hay dos términos. R entre A por epsilon, J nu prima. ¿Ok? Esto es por una parte, más órdenes superiores que ya voy a ignorar. Ahora, la siguiente parte lleva un signo menos. Voy a empezar a escribir desde aquí. Bueno, desde aquí da igual. Entonces, menos J nu. Pero este J nu está en L'. Y como J nu en L', esto es básicamente ese desarrollo. Voy a utilizar estos dos términos para sustituirlos aquí. ¿Vale? Entonces, el primer término es J nu, alfa L nu, A por R. Esto multiplica a la derivada de J nu, alfa L nu, entre A por R. Ahora, menos, sigue el menos, este menos con el siguiente término que va a multiplicar a la misma derivada. R entre A, epsilon, R, epsilon A, que multiplica a J'. Y esto, bueno, es este término, multiplica a la derivada respecto de R. O sea, este mismo factor J nu en alfa L nu entre A por R. ¿Ok? Y en principio, bueno, hasta aquí estarían todos los términos completos, ignorando los órdenes superiores al cuadrado. Y esto, en principio, se tendría que evaluar desde 0 hasta A. ¿Ok? Bien. Ahora, igual, algunas cosas creo que ustedes ya habrán notado que se van a cancelar, ¿verdad? Por ejemplo, este término es idéntico al de aquí abajo y además tiene un signo menos enfrente, ¿verdad? Pues los tiramos a la basura.
Luego, aquí tenemos algo bastante simpático porque tenemos una derivada respecto de R. Vamos a desarrollarla. Noten ustedes que aquí hay una R y está la J', ¿verdad? Pues vamos a hacerlo. Voy a escribirlo. Entonces es J nu en alfa L nu entre A multiplica a R por, fíjense, la primera derivada me gustaría que fuera derivada de esta R, ¿ok? Entonces es la derivada de R respecto de R por todo lo demás. Nu prima. Menos más J nu por la derivada respecto de R de J nu. Escribí primero la R epsilon A, esta J nu que está aquí. Por la derivada respecto de R de J nu prima. Y ahora menos este término que está aquí. Voy a escribirlo mejor abajo. Menos J nu prima. Bueno, voy a escribir primero el R epsilon A. Por la derivada respecto de R de J nu. A ver, hay un pequeño detalle aquí, hay algo que no me está gustando. ¿Ustedes ven algún error? Si ustedes detectaron algún error, por favor, me lo podrían indicar porque aparentemente hay algo que no alcanzo a ver. Déjenme checar.
Ujú, ok. Ok, ya entendí. Ujú. Aquí con esta derivada. Ok, sí, ya entendí. Me estaba confundiendo con alguna situación, pero todo esto está en orden. Ok, bien, entonces esto está evaluado desde 0 hasta A. Ok, entonces fíjense, me confundí con una situación muy particular, pero ya encontré el hilo. Bien, si nosotros evaluamos en 0, de hecho aquí hay una R que está multiplicando, que se me olvidó en todos lados. Me lo escribo bien mejor. A ver, voy a borrar este igual porque me faltó la R que multiplica todo. Ujú. Bien. Y bueno, no importa si se la dejo en rojo, total. Y bueno, hasta aquí en principio debería estar el paréntesis. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede aquí? A ver, déjenme ver. Ajá. Cuando R vale 0, porque no tenemos que ver que esta integral es igual a todo esto, pero evaluado entre 0 y A. ¿Ok? Entonces, evaluado o evaluando en 0, en R igual a 0, todo se hace 0. Y todo esto es por esta R. La culpa es de esta R. ¿Ok? Así que el límite inferior ya no nos importa, pero sí nos importa el límite superior. ¿Ok? Y eso es justo lo que vamos a ver, pero nada más indíquenme si necesitan tiempo para tomar nota, aunque en realidad voy a dejar parcialmente visible esta última igualdad para que puedan apreciar el desarrollo. Miren, ya, ok. Ahí está. Voy a escribir aquí abajo. Digo, arriba voy a escribir. Y bueno, voy a primero copiar este resultado. Fíjense, tengo menos 2 veces epsilon, alfa L nu, perdón. No, sin el cuadrado, que multiplica la integral desde 0 hasta A, j nu, alfa L nu, entre A por R, j nu, alfa L prima, entre A por R de R, es igual a esto que acabamos de hallar. Valuada en 0, ya les dije, esto no nos afecta. Pero valuado en alfa igual a R, ¿cómo se llama? En R igual a A, entonces sí que hay algo importante aquí, ¿verdad? De hecho, quiero que observen que esta derivada, déjenme regresarme aquí a esta transparencia, esta derivada que está aquí, la podemos expresar como J', de hecho. La derivada respecto de R, de J nu, en alfa L nu, entre A, perdón, por R, se puede escribir como alfa L nu, usando la regla de la cadena. Noten que estamos derivando respecto de R. Entonces, la derivada de respecto de R es la derivada de la función de Bessel respecto a tu argumento, o sea, J',
en alfa L nu, R entre A, multiplicada por la derivada del argumento respecto de R, pero la derivada del argumento es este. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar estos dos hechos para reescribir aquí esto que está aquí. Valuado en 0, ya dijimos que no nos interesa. Y valuado en A, fíjense qué es lo que pasa. Valuado en A, este término se hace 0. La R se hace A, se cancela y esto nos queda J nu, alfa L nu. Y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un 0 de la función de Bess, el alfa L nu. Entonces, este término se va a la basura cuando evaluamos en A. Este término le pasa lo mismo. Se va a la basura cuando evaluamos en A porque es el mismo, es la función de Bessel valuada en su 0. El único término que no se va a 0 es este. ¿Ok? Este es el único término que no se va a 0 por la siguiente razón. Cuando evaluamos en A, nos queda J nu prima, o sea, la derivada de J nu, valuada en el 0 de la función de Bessel, no en el 0 de la derivada, ¿verdad? Entonces, cuando evaluamos en R igual a A, nos queda menos R, que es A, menos R entre A, menos R épsilon entre A. O sea, es A. R entre A es A, por lo que nos queda 1, épsilon. Pero también la derivada, acuérdense, saca un alfa L nu. Entre A. Este término que está aquí. ¿Ok? Es el que estoy escribiendo acá. Que multiplica a la derivada de la función de Bessel, J nu, prima, en R igual a A, es el J' evaluada en alfa L nu. Y la otra es J' nu, evaluada en lo mismo, en R igual a A, es alfa L nu. O sea, lo que estamos haciendo es encontrando que esto es menos A. Debería haber una cuadrada. A ver, déjenme ver. No. Ah, no, claro, se cancela. Ok, sí. Eso está un poco extraño. A ver, déjenme ver qué pasó. Esta R se convierte en A. R en A se dividen. Ok, parece que todo está en orden, aunque me deja algo. Ah, ya. Ok, lo siento. Aquí, disculpen, me falta una cuadrada abajo. De hecho, el error proviene de aquí. ¿Por qué? Porque nada más tomé la diferencia de las alfas como el numerador. Ok, nada más me estaba dando vueltas la cabeza Ok, entonces aquí hay una cuadrada que no tomé en cuenta. Este A se cancela con este A, nos queda menos épsilon alfa L nu J prima nu evaluada en el 0 de la función de Bessel de orden nu. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí, ya estamos listos para decir lo siguiente. Tomando épsilon tendiendo a 0, alfa L prima nu se convierte en alfa L nu. De hecho, el épsilon antes de hacerlo tender a 0, lo cancelamos en ambos lados de la igualdad y nos queda, bueno, el signo también lo podemos cancelar de una vez. Este a cuadrada y el alfa nu se cancelan. Por lo que tenemos lo siguiente, el siguiente resultado. La integral, desde 0 hasta a, de j nu en alfa L nu entre a, j cuadrada, R de R es igual a, entonces el signo menos se canceló, este a cuadrado lo pasamos multiplicando a cuadrada, el 0 de la función de Bessel desaparece, el 2 no desaparece, la derivada j nu, valuada en el 0 de j nu, elevado al cuadrado. Y este es en principio la norma cuadrada de la función de Bessel. ¿Ok? Entonces,
Cuando nosotros estemos utilizando las relaciones de ortogonalidad, pues ya sabemos quién es esa CL, ¿verdad? Esta CL es CL nu. Pues es a cuadrada entre 2 por la J nu prima, valuada en el 0 de la función de Bessel, de orden 1 al cuadrado. Y entonces, cada vez que nosotros invoquemos la relación de ortogonalidad, pues ya tendremos claro quién es esa función, esta t cuadrada que nos apareció desde un inicio y que únicamente habíamos dejado escrito en términos de una cuadratura pendiente por resolver, si es que se podía hacer, ¿verdad? Ahora sí, es esta C, L nu cuadrada, multiplica la delta de Kronecker en L, L'. Y ahora sí ya tenemos todo el esquema completo. Si nosotros necesitamos calcular los coeficientes del desarrollo, bueno, sabemos quién es C, si se pueden hacer las integrales bien,